Noticias de última hora. Asamblea reactivará el juicio político contra Guillermo Lasso. El juicio se frenó el 17 de mayo cuando el entonces presidente de la República activó la muerte cruzada. A las 16 del miércoles, 29 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional retomará el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, a quien se lo acusó de presunto peculado en torno a la renovación de contratos entre la empresa pública Flopec y Amazonas Tanker. La convocatoria a la continuación de la sesión del Pleno 872 fue confirmada la tarde de lunes, 27 de noviembre. En la convocatoria se adjuntó un enlace con toda la documentación del expediente. El juicio político se frenó el 17 de mayo cuando el entonces presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 741 y activó la muerte cruzada, disolviendo a la Asamblea Nacional y adelantando las elecciones legislativas y presidenciales. El día previo, 16 de mayo, el Pleno escuchó los argumentos de los dos interpelantes, los asambleístas Viviana Veloz y Esteban Torres, así como a la defensa de Lasso. Tras las intervenciones se abrió el debate entre los legisladores. Faltó cerrar el debate y que 5 días después se convoque a una nueva sesión para presentar la moción de censura y destitución y se someta a votación. De los dos interpelantes, solo Viviana Veloz, del Movimiento Revolución Ciudadana, RC, fue reelegida y el viernes, 17 de noviembre se convirtió en la primera vicepresidenta del nuevo Parlamento. En cambio, Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, no logró volver a la función legislativa. Además, tampoco fueron reelegidos varios integrantes de la anterior asamblea. Ahora quien debe retomar el juicio político a Lasso será una Asamblea Nacional donde hay 93 legisladores que no estuvieron en todo el proceso seguido, desconocen el expediente y las pruebas de cargo y de descargo que se presentaron. De la composición de la actual legislatura hay 44 asambleístas que fueron reelectos, de ellos, 35 del Movimiento Revolución Ciudadana, 5 del Partido Social Cristiano y 4 de organizaciones de minoría. Por lo tanto, una gran mayoría de asambleístas que actúa en el Parlamento desconoce a detalle las pruebas de cargo y de descargo en este juicio. Para censurar a Guillermo Lasso se requieren 92 votos favorables, es decir, al menos las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea. Según la asambleísta Sofía Espín, RC, es viable que se reactive el juicio político. Señaló que la muerte cruzada suspendió los plazos y que los procesos tienen que continuar. Explicó que el debate se retomará con los asambleístas que pidieron la palabra el 16 de mayo y no pudieron intervenir. Una vez que finalice la discusión se dará paso a la votación, dijo Espín. Seguimos con las noticias. Guillermo Lasso reaccionó ante declaración de Daniel Noboa sobre que Ecuador está en su peor momento. El expresidente mostró cifras de las condiciones en las que dejó al país. En un breve mensaje, el expresidente Guillermo Lasso se pronunció ante las declaraciones del presidente Daniel Noboa y su ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, quienes aseguraron que recibieron el país con una grave situación económica. La tarde del lunes, 27 de noviembre, Noboa dijo que Ecuador está en su peor momento, por lo que pidió apoyo a la población para el proyecto de ley de generación de empleo que presentará. En tanto que Vega expuso cifras de la delicada condición del país, entre las cuales destacan que la caja fiscal apenas tiene $184 millones en la cuenta única del Tesoro. Los atrasos con varias instituciones del sector público y privado suman $2.872 millones. El déficit fiscal cerrará en más de $5.000 millones y la deuda pública asciende a $63.000 millones. Al respecto, Guillermo Lasso compartió un mensaje en un chat con medios de comunicación, en el cual señaló, los números y datos oficiales no mienten. Aunque ya se había anunciado que Juan Carlos Vega sería quien lideraría la cartera de Economía y Finanzas, el decreto con su designación llegó finalmente este lunes. Ya por la tarde, a través de la cuenta de X del presidente Daniel Noboa, se publicó este video en el que Vega hace un diagnóstico de la situación económica del país que recibieron. Tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas $184 millones en la cuenta única del Tesoro y atrasos por $2.872 millones con el IES, con los GATS y más instituciones claves del sector público y privado del país. Señaló que el año se cerrará con un déficit superior a los $5.000 millones. Es decir, es un país extremadamente empobrecido. El riesgo país está acercándose a los 2.000 puntos básicos, lo cual nos excluye del acceso a los mercados normales de deuda y nos complica adicionalmente la atracción de inversiones. Por eso dijo que en este momento es necesario que la sociedad en su conjunto haga esfuerzos adicionales. No hay soluciones fáciles de ecuatorianos. Necesitamos el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano y sobre todo de los más privilegiados. Estamos trabajando arduamente con los organismos multilaterales de crédito para asegurar mayor financiamiento emergente, actual
y futuro. Así también Noboa pidió apoyo a todo el país y reiteró el envío del primer proyecto de ley en materia económica. La situación es muy dura y el Ecuador está en su peor momento. Le pido a la sociedad civil, a la empresa privada y a cada uno de los ecuatorianos que creyeron en este proyecto que nos apoyen en este momento. Nuestra primera acción económica para sacar al Ecuador de la crisis será la Ley Económica Urgente para la Generación de Empleo. La agenda de Noboa fue apretada este lunes. A las 8:30 convocó a sus ministros para conocer los programas que se ejecutarán en las distintas carteras, aunque algunos continúan en el proceso de transición. Lo que hicimos fue precisamente juntar absolutamente todos estos programas para de alguna manera extenderlos en el calendario. Estamos recibiendo el ministerio, pronto conocerán ya las acciones correctas o concretas que se harán. Estamos trabajando justamente en estos primeros días en el análisis de la información que hemos recibido y también en plantear los ejes de trabajo. Al mediodía, en cambio, llegaron hasta el Palacio de Gobierno los legisladores de la bancada oficialista. Ahorita hemos tenido la primera reunión, hoy se va al primer paquete, la primera propuesta, son incentivos tributarios que van en beneficio de los microempresarios. También se observó en el Palacio a figuras del Partido Social Cristiano como la actual legisladora Lucía Jaramillo y el ex asambleísta Esteban Torres. Seguimos con las noticias. Partido Social Cristiano, Construye, Gente Buena y Avanza no apoyarán pedido de juicio político en contra de Diana Salazar, la fiscal general. Vicente Tallano se pronunció a través de X en representación de los socialcristianos. El jefe de bancada del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, aseguró que no apoyarán la solicitud de enjuiciamiento político presentada por la Revolución Ciudadana en contra de la fiscal general, Diana Salazar, por supuesto incumplimiento de funciones. Tallano reaccionó al pedido de la legisladora de RC por Pichincha Gisela Garzón y que se oficializó este lunes, 27 de noviembre, al enfatizar que el PSC y aliados no apoyarán el requerimiento. La misma postura de rechazo por parte del movimiento Construye. Es facultad de los legisladores /diagonal o bancadas fiscalizar a las autoridades de control. La solicitud de enjuiciamiento político presentada por la bancada de RC en contra de la fiscal general del Estado no forma parte de las coincidencias por la gobernabilidad en la Asamblea Nacional. Ratificamos que el PSC y aliados no apoyarán esta solicitud, escribió Tallano en su cuenta de X. Garzón será la interpelante en este proceso de juicio. Ella en su cuenta X posteó que la crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan. Si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional. Al igual que el PSC se oponen a la solicitud de Garzón las legisladoras Lucía Pozo, de Avanza, y María Teresa Pasquel, de Gente Buena, quienes señalaron que en la agenda parlamentaria de sus movimientos no ha estado previsto el pedido de enjuiciamiento político en contra de Salazar. Seguimos con las noticias. Pudieron dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad, dice la fiscal Diana Salazar sobre pedido de juicio político. La fiscalía aseguró que la solicitud carece de fundamentos. Además aclaró que la fiscal no puede reelegirse cuando finalicen sus funciones en 2025. Finalmente, aunque de nuevo sin sustento, pudieron dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad y solo sobre el terreno político, ya que ni las mentiras ni los inventos les funcionaron. Y, de nuevo, no lo lograrán, mi compromiso sigue siendo con la justicia, arremetió la fiscal Diana Salazar respecto a la solicitud de un juicio político en su contra, presentada en la Asamblea Nacional por la asambleísta del correísmo Gisela Garzón. La Fiscalía General del Estado se pronunció también y aseguró que este proceso carece de los fundamentos requeridos para aplicar esa figura de fiscalización, y que se lo plantea como un acto que busca la impunidad, relacionada con casos que han sido sentenciados o que se están resolviendo en el ámbito penal. Este nuevo ataque a la máxima autoridad de la Fiscalía, luego que en varias ocasiones han intentado posicionar discursos emitidos por sentenciados, sus familiares o partidarios, con el claro fin de ocultar las pruebas valoradas en los tribunales, indicó la institución y subrayó que, como es de conocimiento público, todos estos intentos han sido oportunamente rebatidos, desmentidos y desestimados sobre la base de pruebas contundentes. La Fiscalía General del Estado aseguró que su trabajo durante la administración de Salazar ha sido objetivo, responsable y comprometido con la ciudadanía y la búsqueda de la verdad y la justicia, y explicó que la fiscal no puede reelegirse luego que termine sus funciones en el 2025. La sociedad debe conocer que al terminar su periodo, la fiscal general del Estado no puede reelegirse y sin importar las decisiones que se tomen en otras funciones del Estado, las sentencias judiciales solo pueden ser analizadas en el campo penal, apuntó. Asimismo, la Fiscalía General del Estado dijo que en el eventual desarrollo de un juicio político en el legislativo, Salazar sabrá mostrar las pruebas suficientes en su defensa y continuará trabajando, como lo ha hecho desde el primer día en que asumió el cargo, contra la corrupción, el crimen organizado, los delitos contra la mujer y la impunidad.
En tanto, esta es la tercera solicitud de juicio político que se presenta en el Parlamento a la semana de haberse instalado la Asamblea Nacional, tras la declaratoria de muerte cruzada. El fin de semana la bancada Acción Democrática Nacional oficializó el pedido de interpelación en contra del exministro de Energía Fernando Salto Salviti, por supuesto incumplimiento de funciones en la crisis energética del país. El Partido Social Cristiano a través del legislador Carlos Vera Mora también presentó una solicitud de juicio político en contra del exministro del Interior Juan Zapata, por incumplimiento de funciones en la crisis de seguridad y la falta de ejecución presupuestaria en el sector. La solicitud de juicio político presentada por Garzón contra la fiscal, al igual que las presentadas el fin de semana por ADN y el PSC, pasarán a conocimiento del presidente de la Asamblea, Henry Juanfo, quien en un plazo máximo de 5 días pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, CAL, los 3 pedidos. Una vez conocidas las solicitudes, el Consejo de Administración Legislativa requerirá un informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad de Técnica Legislativa, la que remitirá dicho informe en el plazo máximo de 3 días. Luego, el CAL, en un plazo máximo de 10 días, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite, pero en este caso se deberá observar el orden de presentación de los pedidos de interpelación. Garzón sería la interpelante en caso de que prospere el juicio contra la fiscal. En su cuenta X posteó que la crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan. Si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional. En más noticias. En medio de acordes marciales y acompañado del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, y de los señores comandantes de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea, fue como ingresó el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, al campo de Marte del complejo ministerial ubicado en el centro de Quito. Allí, en medio de honores, recibió la bienvenida de los funcionarios militares. Que los 40.000 soldados de esta institución, hombres y mujeres de Fuerzas Armadas, comprometidos con la patria, estamos trabajando incansablemente por el bienestar y tranquilidad de los 18 millones de ecuatorianos. El ministro Lofredo inició su discurso con el propósito de devolverle al Ecuador la paz. Dijo que está dispuesto a luchar hombro a hombro con las Fuerzas Armadas, pues se debe salvar al país y devolverle la libertad a todos. También tenemos un solo enemigo, la delincuencia, y es el dolor el que nos ha hecho entender que la única forma de vencer es con la unión de todos. Y continuó al señalar que será un funcionario cercano, pues ninguna experiencia es mala, ninguna persona sobra y todo conocimiento en pro de esta causa es necesario. Quiero visitar los repartos, quiero escuchar lo que tienen que decir y las experiencias que desean compartir. Quiero que sean el apoyo no solo para su ministro, que hoy enfrenta también una gran tarea, sino el apoyo de toda una patria que quiere levantarse con gloria. Días atrás, el nuevo ministro se reunió con la cúpula militar para recibir la información operativa y financiera del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, pues tal como lo dijo, la misión es grande y el tiempo corto.